Bien, ahí estamos grabando. Voy a presentar la pantalla. Pues la clase, bien, bueno, buenos días. La clase pasada empezamos a estudiar el último capítulo del texto que lleva por título Pruebas de hipótesis o juzgamiento de hipótesis. Entonces dábamos algunas definiciones básicas en el contexto de las pruebas de hipótesis. Eh, Voy a retomar desde aquí, de este ejemplo, que es un ejemplo que tiene el texto en el contexto de control de calidad. Y lo que dice el ejemplo es que hay una máquina que está llenando unos envases de algún líquido y el diseño del producto exige que el volumen de llenado sea 20 onzas y ese proceso se está controlando y se plantea la hipótesis de este estilo, ¿no? Que el promedio del proceso es 20 onzas frente a la alternativa de que el promedio del proceso es mayor que 20. Pues ahí explican por qué se toma mayor que 20, por qué no es distinto de 20. Bueno, la razón de mayor que 20 es que menor que 20 no es tan importante para la empresa porque un llenado menor que 20 no implica tantos costos. En cambio, un llenado con un volumen mayor de 20 se incurre en demasiados costos para la empresa. Entonces, lo que hacen con los envases que tienen un llenado menor que 20, lo que hacen es reprocesarlo y eso prácticamente eso lo hacen sin costo para la empresa. En cambio, con un volumen mayor que 20 se incurre en muchas pérdidas. Entonces, por eso, en caso de que el envase salga mayor que 20 en volumen, se detecta y toca hacer un chequeo de la máquina. Entonces, ahí lo que asumen es que se está asumiendo como normal, se idealiza el volumen de llenado con una variable aleatoria que es normal, de media 20, y bueno, se plantea una región de rechazo. Esa es otra cosa que definíamos la clase pasada, que hay una región, hay una región de el espacio de la muestra. O sea, la muestra de tamaño n se asume como si fuera un vector en Rn, de tal manera que el espacio de la muestra es Rn, y lo que se hace para rechazar o no la hipótesis es establecer una región en Rn de tal manera que si mi vector de muestra cae en esa región se rechaza, en caso contrario no se rechaza. Esa región le llaman región crítica, la definíamos también la clase pasada. Lo que el test no es más que una regla o norma que nos permite tomar la decisión si rechazar o no la hipótesis nula. La simbolizamos con tau y la idea es que hay un enunciado de este estilo, tau dos puntos, y acá está la regla o norma que dice, bueno, si se rechaza la hipótesis nula, si el vector que tiene nuestra muestra aleatoria cae en esa región crítica,
En caso contrario, no se rechaza. Bueno, también definíamos también se definían lo que eran los errores tipo 1 y tipo 2 en una prueba de hipótesis. Y decíamos, bueno, se comete error tipo 1 cuando rechazas una hipótesis que es cierta, la hipótesis nula es cierta y tú terminas rechazándola, ahí se comete error tipo 1. Y el error tipo 2 se comete cuando tú no rechazas una hipótesis que es falsa. Definíamos también lo que es la función crítica, que es una función indicadora. Esa función toma el valor de 1 si el vector que representa el vector de la muestra cae en la región crítica y 0 en otro caso. Otra forma de decirlo es, esa función crítica toma el valor de 1 si rechazo la hipótesis nula y toma el valor de 0 en caso contrario. Bien, definíamos lo que es el tamaño del test. También se conoce como tamaño, nivel del test, tamaño de la región crítica, y se define como la máxima probabilidad para teta en el espacio de la hipótesis nula, es decir, teta perteneciente al subespacio teta 0, que es el subespacio de la hipótesis nula, el máximo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para teta en el espacio de la hipótesis nula, el espacio de parámetros de la hipótesis nula. O otra forma, en algunos textos le llaman a ese conjunto el espacio restringido por la hipótesis nula. Bien, y por último, en la clase pasada hacíamos este ejemplo que dice que tienes una muestra aleatoria de tamaño 10 de una población con distribución de Bernoulli de parámetro teta y se pretende probar la hipótesis si teta es menor o igual que 3/4 contra la alternativa de que teta es mayor que 3/4. En ese caso, el espacio teta 0, es decir, el espacio restringido por la hipótesis nula es el conjunto 0, 3/4, y el espacio teta 1, el espacio de la hipótesis alternativa, es el espacio 3/4, 1, ese intervalo 3/4, 1. Bien, entonces ellos dicen, bueno, se propone el siguiente test, se rechaza la hipótesis nula si la suma de los XY, es decir, la suma de los valores de la muestra te da mayor o igual que 9. Y bueno, se hacía el cálculo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, recordando que la suma de los XY, en caso de que los XY sea de Bernoulli, la suma de los XY es binomial, con parámetro 10 teta. Y bueno, ahí calculábamos la probabilidad de... Aquí hay un error en esta fórmula. Aquí hay un error. Aquí falta 1 menos teta. ¿Sí? Aunque acá está bien, bueno, ahí le falta esta probabilidad que es una binomial, la probabilidad de que una binomial sea igual a 9, con n igual 10 y pi igual teta, es 10 combinado 9, teta a la 9 por 1 menos teta a la 10 menos 9. O sea, por 1 menos teta a la 1, queda 1 menos teta. O sea, aquí en esta falta multiplicar por 1 menos teta. Aunque acá está bien. ¿Sí? Ahí fue que se le olvidó al autor ahí esa parte. Bien. Y bueno, encontramos que efectivamente el máximo de esa función para teta variando en el intervalo 0, 3/4, que es el intervalo, que es el espacio restringido por la hipótesis nula, ese alfa es 0.244. Dice, el nivel del test es la mayor probabilidad de tomar una decisión incorrecta
asumiendo verdadero cualquier valor del parámetro teta asociado a la hipótesis nula. Es decir, aquí con esa prueba, así como se ha planteado ahí de rechazar la hipótesis nula cuando la suma de los xy sea mayor o igual que 9, tenemos una probabilidad de alrededor del 24% de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. O sea, de cometer error tipo 1. Recuerden, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando ella es cierta. Ahí tenemos un riesgo del 24% de cometer ese error. Bien. ¿Qué vamos a mirar hoy? Bueno, aquí hay un ejemplo también de cálculo, en este caso de probabilidad de error tipo 2, y bueno, vamos a calcular también probabilidad de error tipo 1. Con el mismo ejemplo de con el ejemplo de la volumen de llenado, dice, retomando el ejemplo 4.1.10, que es el ejemplo del control de calidad en el llenado de unos empaques, de unos envases, dice, y estableciendo, aquí le dan un valor a la desviación estándar, allá nos decía simplemente la desviación estándar es conocida, acá ya no le dan un valor concreto, 0.75. Entonces, dice, tanto la probabilidad de error tipo 1 como la probabilidad de error tipo 2, vamos a calcular esas probabilidades de error tipo 1 y de error tipo 2 utilizando estos tests. Mire, dice el test 1, es decir, me proponen 3 tests para esa hipótesis. Recuerde que la hipótesis es teta igual a 20 contra la alternativa teta mayor que 20. Con una muestra de tamaño 49. Y quiero probar la hipótesis de que teta sea igual a 20 contra la alternativa que teta sea mayor que 20. Entonces, lo que queremos es calcular la probabilidad de error tipo 1 y la probabilidad de error tipo 2 para cada uno de esos tests. Bien. Me va a tocar, voy a rayar acá porque aquí hay unas cuentas que hay que sacar primero. Déjenme, voy a presentar con la pantalla, con la tablet, para rayar un momentico acá, ya regreso. Enfoque, póngase nuevamente en qué pena, ahí voy a presentar en la tablet. Algunos me han dicho que cuando yo cambio cuando cambio de computador a la tablet se les bloquea su computador. Pero lo que pasa es que en el computador no puedo rayar, en cambio en la tablet sí puedo rayar. Entonces, mire, para ilustrar esto que vamos a hacer aquí de este ejemplo, necesito rayar. Entonces, mire, recuerde, la hipótesis nula mejor dicho, el juego de hipótesis es el siguiente. Teta igual a 20 contra la alternativa teta mayor que 20. Entonces me dicen que, bueno, que se asume que la población sigue una distribución normal de parámetro teta. Y ahora me están ya dando la varianza. Me están diciendo que la varianza es 0.75 al cuadrado. La varianza de la población. O sea, la desviación estándar, esto es sigma. Lo que pasa es que en esta notación uno acostumbra a usar ahí la varianza. Entonces el sigma es 0.75. Bien. Y me dicen que toman una muestra de tamaño 49. Y
Acá en el texto me están diciendo que, mire, están asumiendo tres test distintos. El test 1 dice, rechace la hipótesis nula cuando la media de esa muestra de tamaño 49 te dé mayor que 20/27. Entonces, el primer test, voy a pasarlo acá, el Tao 1 dice, rechazar H0 si X barra de tamaño 49 nos da mayor que 20/27, mayor que 20/27. Listo, me dan el Tao 2, el T2, me dice, vamos a rechazar H0 si ahora la media de tamaño 49 nos da mayor que 20/24. 20.24. Y por último hay un Tao 3, un test 3, que dice, rechace la hipótesis nula si la media de tamaño 49 te da mayor que 20/21. Entonces, nos piden, el ejercicio nos pide, calcule la probabilidad de error tipo 1 para cada uno de esos tests y calcule la probabilidad de error tipo 2 para cada uno de esos tests, considerando estos valores de teta que están en esta tabla. Es decir, vamos a reproducir esta tabla que tiene la probabilidad de error tipo 2 para cada. Estos son los tests que me están dando. Y aquí están posibles valores de teta. O sea, posibles valores del parámetro. ¿Sí? Y para esos valores del parámetro me están pidiendo que calcule la probabilidad de error tipo 2. Nótese que en estos casos, mire los valores del parámetro. Recuerde que la hipótesis nula dice que teta es 20. Acá dice teta 20/21, teta 20.2, teta 20.3. Es decir, que en estos casos la hipótesis nula no es cierta. La hipótesis nula es falsa. La que sería verdad sería la alternativa. Entonces, ahí nos piden que calculemos la probabilidad de error tipo 2. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, para calcular la probabilidad de error tipo 1, entonces recuerde que alfa, que es la probabilidad de error tipo 1, es la probabilidad que depende de teta de rechazar la hipótesis nula sabiendo que H0, dado que H0 es cierta. Eso es lo que es la probabilidad de error tipo 1. La probabilidad de error tipo 1 por definición es eso, ¿no? Recuerda, el error tipo 1 se comete cuando, vamos a buscar la tablita otra vez, error tipo 1 es rechazar H0 cuando ella es cierta, cuando H0 es cierta. Eso es lo que es el error tipo 1. Entonces, la probabilidad de error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella en realidad es cierta. Listo. Entonces, vamos a ver esa probabilidad de error tipo 1 sería igual a la probabilidad que depende de teta te cayó la transmisión
Esa es la probabilidad que depende de teta de rechazar H0. Ahora, ¿cuándo es que se rechaza H0? Para el test 1, vamos, este sería para el test 1, ¿no? Vamos a hacer la aclaración aquí. Voy a aclarar acá. Esto es para el test 1. Test Tau 1. ¿Sí? Dice así, rechace la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuándo se rechaza H0? Dice, rechazar H0 es equivalente a decir, la media de tamaño 49 me da mayor que 20/27. Dado que la hipótesis nula es cierta, es decir, dado que el teta efectivamente es 20. Eso es, ahí está. Ahora, recordemos, para calcular esa probabilidad, recordemos que estamos asumiendo que los volúmenes de llenado se idealizan con una variable aleatoria, se modelan con una variable aleatoria que tiene distribución normal de parámetro teta y ahí me dan la varianza que dice que es 0.75. Perdón, la desviación estándar es 0.75. Entonces, recordemos que en este caso la media de tamaño 49 sigue una distribución normal con la misma media teta, o sea, con teta igual 20, porque estamos asumiendo, dice, dado que la hipótesis nula es cierta, es decir, teta la media es 20, o sea, con una media de 20 y con una desviación estándar que es 0,75 sobre la raíz de n, o sea, la raíz de 49. Recuerde que esa es la distribución de la media muestral. Si la población de donde extraes la muestra es normal, la media de la muestra también es normal con la misma media de la población y con una desviación estándar que es la desviación estándar de la población dividido raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Eso es lo que estoy aplicando acá. ¿Listo? Bien, entonces vamos a estandarizar, aunque si vamos a calcular esa probabilidad con R no es necesario hacer la estandarización. Pero vamos a dar ese pasito aquí, es una probabilidad que depende de teta. Estandarizo, mire, la media de una muestra de tamaño 49 menos su media muestral dividida por su desviación estándar, que es desviación estándar de la media, que es 0.75 sobre raíz de 49, mayor que, ya ahí estoy usando el hecho de que la media es 20, 20.27 menos 20, que es la media poblacional, sobre 0.75 sobre raíz de 49. Bueno, recuerde que ya usted sabe que esto es la probabilidad. Esto es una normal estándar, porque es una normal estandarizada, mayor que, bueno, y tenemos que hacer la cuenta de cuánto da eso. 20.27 menos 20 sobre, voy a hacer la cuenta acá con R. 20 menos 20.27, eso lo divido entre 0.75 sobre 0.75 sobre la raíz de 49, que es 7, ¿no? Sobre 7. 0.75 sobre 7. Y eso da menos 2,52. Esa es la probabilidad de que una normal estándar esté por encima de menos 2,52. Listo, mire, lo mismo se hace para los otros test. Lo único que cambia es que en los demás tests, voy a copiarlo,
voy a copiar esto, porque lo único que cambia en los otros tests, voy a copiar y voy a pegar. Mire, en el test 2, voy a ponerlo en azul, en el test 2, en el test 2, bueno, el test 2 dice, mire, dice 2024. Eso es lo único que cambia en los tests. 2024. Entonces, mire, en el test 2, acá, ¿qué cambia? El 2027 ya no es 2027, sino que aquí es 2024. 2024. Bien. Y se hace la cuenta. Lo demás es igual. Lo único que cambia es la región el valor, el valor de la región de rechazo, ¿no? Que la media sea mayor que. Entonces acá no es 2027, sino 2024. Y la cuenta ahí para eso da 2.24. O sea que aquí no es 2.52, sino 2.24. 2.24. Listo. Y con el test 3, lo mismo. Vamos a pegar aquí. Vamos a pegar. Y el test 3. Y este es 1. Aquí este es. Voy a ponerlo con un verde. El test 3. La misma cuenta. Lo único que cambia es que ahora ya el test 3 no es la región de rechazo para el test 3 es 2021. 2021. Entonces en el test 3 aquí cambia, no es 2027, sino 2021. 2021. Aquí es 2021. 20.21. Y aquí ya no será 2052, 252, sino vamos a ver cuánto da eso con 2021. Menos 1.96. Bien, ahora vamos a R y calculamos estas probabilidades. Bien, ahorita las calculamos, aunque ya aquí con esto uno puede ir a la tabla, ¿no? Y puede hacer estas cuentas. Pero ahora vamos con R y calculamos esas probabilidades. Bien, para el error tipo 2, para el error tipo 2, vamos a calcular el error tipo 2, la probabilidad de error tipo 2 en cada uno de esos tests. Vamos a hacerlo por acá. Error tipo 2. Bien, entonces mire. Alguien molestando aquí.
Camila, ahorita estoy en clase, ¿oíste? Yo te más tarde miro a ver qué es lo que me estás diciendo y hablamos, ¿oíste? Bien, para el error tipo 2 de cada uno de esos test, el error tipo 2, recuerde que cuando cometo error tipo 2, vamos a recordar. El error tipo 2 es cuando no rechazo una hipótesis, no rechazar la hipótesis nula. A ver, para ver, ahí está. No rechazar la hipótesis nula cuando ella sea falsa. Si no rechazo la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa, cometo error tipo 2. Bien, entonces recuerde, cuando la hipótesis nula es falsa, cuando es mayor que 20. Entonces, ahí vamos a tomar un teta mayor que 20. Un teta genérico mayor que 20 y hacemos las cuentas y después, bueno, tomamos diferentes valores de teta y eso lo calculamos con R. Bien, entonces mire, ¿cuál es la probabilidad de error tipo 2 para el primer test? Vamos. La probabilidad, recuerden que cometo error tipo 2 cuando es la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa. Cuando no rechazo, recuerde, dice los test dice, rechace la hipótesis nula cuando la media de tamaño 49, la media de una muestra de tamaño 49 da mayor que 20-27, en el caso del test 1. En caso contrario, no rechace. Es decir, que yo no rechazo cuando la media me da menor o igual que 20-27. La media de una muestra de tamaño 49. Listo, entonces mire, vamos a ver. Entonces, no rechazar es equivalente a la probabilidad. Esta probabilidad obviamente depende de teta. De la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 49 sea menor o igual que 20.27, dado que H0 es falso, es decir, dado que teta es mayor que 20. Dado que teta es mayor que 20. Nótese que hay teta mayor que 20. En este caso, mire que como la hipótesis alternativa es una hipótesis compuesta, teta mayor que 20 es cualquier valor mayor que 20. Entonces, para hacer el cálculo concretamente, entonces vamos a darle unos valores, que es lo que está ya en la tabla que les mostré al principio. Vamos a darle unos valores a teta mayores que 20. Y vamos a calcular la probabilidad para esos valores de teta. La ventaja que tenemos con R es que podemos dar un rango de valores amplio de teta y R nos calcula todas esas probabilidades. Incluso después podemos graficar esas probabilidades de error tipo 2. Es decir, para ver cómo varía el error tipo 2 a medida que varía el valor de teta. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con el valor, con el valor genérico de teta y después reemplazamos por cada uno de los valores que está allá en la tabla. Entonces, mire, es la probabilidad, dado que de que la media me dé menor que 20-27, dado que teta es mayor que 20. Entonces, vamos a estandarizar. Es la probabilidad estandarizar. Tomando un teta genérico, teta cualquiera. La media de tamaño 49 menos ese teta que es mayor que 20 sobre la desviación estándar de la media, que es 0.75 sobre raíz de 49, que es 7, sea menor o igual que 20.27 menos teta sobre 0.75
sobre 7. ¿Listo? Esa probabilidad. Esto es igual, la probabilidad parametrizada por teta. Esto es una normal, estándar. Sea menor o igual, bueno, esta cuenta tenemos que dejarla aquí indicada porque recuerde que va a depender del valor de teta, ¿no? 2027 menos teta sobre 0.75. Ese 0.75 sobre 7, si podemos sacar la cuenta. Vamos a ver cuánto es 0.75 sobre 7. Da punto 1071. 0.1071. 429. Bien, mire que queda ahí en función de teta. Queda en función de teta. Muchachos, para los demás test, copie y pegue. Copie y pegue. Este es para el test Tau 1. Voy a copiar y pegar. Voy a pegar acá. Ahí está. Y voy a pegarlo otra vez. Dígame. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve? No, no ve la pantalla. No. Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Lo que pasa es que Sí, a sí, ya. veces la conexión se pone lenta y se demora en llegar. Sí, es que, pues, donde estoy acá se fue la luz y estoy con los datos. Van a ver hasta dónde Entonces me dura. sí, sí. Seguramente se te demora más en llegar porque por la conexión, por el tipo de conexión. Bien. Listo, no te preocupes que voy a ir un poco más lento para que puedas. Mira. Este es el T2. Voy a ponerlo con azul. T2. Entonces, lo único que cambia del T2 es que en el T2 no es 2027, sino 2024. O sea que acá es 2024. 2024. Y en el test 3, voy a ponerlo con verde, no es 2027, sino 2021, dice el test 3. Aquí es 2021. Bien. Bueno, aquí también hay que cambiar, vea. Aquí 2027, no, 2024. Con azul. 2024. Es lo único que cambia. Bueno, y esta cuenta aquí, ¿no? 2024. 2024. Y acá en el test 3, 2021. Aquí es 2021. Vamos a ponerlo con verde. 2021. Y aquí es 2021. Ahí está. Eso es. Esos son, esas son las probabilidades de. Esas son las probabilidades de error tipo 2 para este ejemplo. Vamos a ir entonces a R a calcular esas probabilidades. Voy a ver si me carga aquí
en la tablet para no estar cambiando, porque a veces cuando uno cambia de... termina ustedes perdiendo la conexión allá. Vamos a ver que cargue un momentico. Bien, aquí está, tengo abierto eso. Mire. Note que aquí tengo la probabilidad de que, mire que ahí estoy calculando a partir de la estandarizada, 20.27 menos 20 sobre 0.75 sobre 7, recuerde sigma sobre raíz de n. Entonces ahí estoy calculando la probabilidad, mire que dice lower tie falso, es decir, hacia arriba. Es la probabilidad, en realidad estoy calculando la probabilidad. Ahí estoy calculando la probabilidad de que una normal estándar esté por encima de ese valor de 20.27 menos 20 sobre sigma sobre raíz de 7. O sea, estoy calculando, vamos a escribirlo acá, en términos de la variable original, estoy calculando la probabilidad de que X sea mayor que a 20.27. 20.27. ¿Sí? Eso es lo que estoy calculando ahí. ¿Con qué? Ojo. Con media igual a 20 y sigma sigma igual a 0.7 sobre raíz de sobre 7, que es la raíz de 49. Ahí sobre 7, que es la raíz de 49. Eso es lo que se está calculando ahí. La probabilidad de que una normal con media 20 y desviación estándar 0.7 sobre 7 te dé mayor que 20.27. Solo que ahí la coloqué estandarizada tal como estaba ya rayando en la, como le mostré que estaba rayando en la tablet. O sea, aquí tengo, ahí tengo implementado esta parte aquí, mire. Esta parte. Mire, 20.27 menos 20 sobre 0.5 sobre 0.75 sobre raíz de 49. ¿Sí? Y la tengo como una normal estándar y probabilidad hacia arriba. O sea, ya ahí el cálculo lo estoy haciendo a partir de la estandarizada, aunque puedo hacerlo a partir de la variable original. Con R no tengo problema, porque yo a R le digo, mira, la media es tanto y la desviación estándar es tanto, y él se encarga de la parte de estandarización. Bien, entonces eso es lo que estoy calculando ahí. Bien, vamos a mandar eso. Vamos a mandar eso a la consola para que ejecute. Y mire la respuesta. 0.0058. Ese es el tamaño del test 1. Esa es la probabilidad de error tipo 1. Esa es la probabilidad de error tipo 1. En este caso, recuerde que el tamaño del test me lo definen como el máximo de la probabilidad esa, pero resulta que como esta hipótesis es simple, en realidad ahí el conjunto es un conjunto unitario, θ igual 20.
O sea que no tenemos ese problema de calcular un máximo de esa función en términos de teta, porque hay un solo valor posible para teta. Hay que tener cuidado cuando la hipótesis sea compuesta y que teta esté jugando en un conjunto que no sea un conjunto unitario. Hay que tener cuidado porque hay que revisar dónde se maximiza esa probabilidad. En este caso, como es una hipótesis simple, no nos preocupamos por calcular por el máximo, ¿no? Listo, mire, ese es el nivel del test 1, vamos al nivel del test 2, ejecutamos esa otra línea, mire que ahí cambia a 20-24, la probabilidad de que una normal esté por encima de 20-24 con una normal con media 20 y desviación estándar 0.7/7, aquí es 0.75, 0.75/7, sea mayor en este caso que 20-24, que es la región de rechazo. Ejecutamos eso, mandamos a la consola y mire, 0.01 es en este caso la probabilidad de error tipo 1. Es decir, que aquí ese es el test 2. El test 2 tiene una probabilidad de error tipo 1 más grande que el test 1, ¿no? Bien. Y por último, vamos a calcular la probabilidad de error tipo 1 en el test 3. Mandamos a ejecutar esto, esa línea. Todavía no la he ejecutado. Ahí mandé a ejecutar. Y ahí está, bien. El test 3 tiene un error, una probabilidad de error tipo 1 de 0.024, casi 0.025, alrededor del 25%. Eso es lo que el autor nos dice acá. Vamos un momentico acá al libro. Aquí nos dice, mire, el nivel del test 1 es 0.00587. El del 2 es decir, en términos de porcentaje es 0.587%, mientras que el test 2 tiene un 1.25% y el test 2 tiene un 2.5%. De probabilidad de error tipo 1. Esos son los valores que hemos calculado allá con R. De ahí salen esos valores, ¿no? Mire, esta 0.0058, o sea, si tú multiplicas eso por 100, te da 0.5876%. La del T2 multiplica por 100, te da 1.25%, y la del test 3 te da 2.5%. Bien, nótese que los tres test tienen una probabilidad de error tipo 1 por debajo de 0.05. Es una cuestión que él menciona, el autor, ahora aquí. Bien. Listo. Vamos a calcular estas probabilidades de error tipo 2. Entonces voy a hacerlo con R. Mire, aquí le voy a mostrar el código R. Un momentico aquí, que ese es el problema con la tablet, que yo no estoy ágil para bajar aquí, quiero moverme aquí y no me deja hacia abajo. Es como difícil uno desplazarse hacia abajo.
Y activó la pestañita, pero acá no activa la otra pestaña para uno moverse hacia abajo. Voy a bajar por aquí, voy a ir ejecutando esto. Bueno, mire, aquí está. Bueno, este es el mismo cálculo de allá arriba, solo que ahora lo estoy haciendo sin estandarizar. Eso es una ventaja que uno tiene cuando usa R, ¿no? Que no tiene que estandarizar porque R puede calcularte esas probabilidades paranormales con cualquier media y con cualquier desviación estándar. Mire, ahí en 2024, 2021 y 20... Mire que las probabilidades dan exactamente lo mismo, ¿verdad? Ese es el test 2. Y acá el test 3. Bien. Listo. Esos son los... Ahora vamos a calcular las probabilidades de error tipo 2. Mire, por ejemplo, acá. Con R. Hasta aquí van los niveles. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de error tipo 2. Entonces, note que... Voy a mandar esto aquí para poder bajar. Mire, aquí lo que hago es lo siguiente. Nótese que aquí inicializo un vector que se llama tetas. Lo que hago es crear un vector para armar la primera fila de la tabla que está en el texto. 19.9, que es el primer valor de teta, y después ahí salta a 20.1 y va de punto 1 en punto 1 hasta 20.6. Es lo que hago. Voy a ponerle aquí punto y coma y voy a pedirle que me imprima ese tetas. Está mal escrito. Así. Entonces, si yo ejecuto esto, ya debo tener en la consola acá, mire, ahí están los valores de teta. Empieza en 19.9, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6. Esos son los diferentes valores de teta. Ahora voy a calcular estas probabilidades de error tipo 2 para esos valores de teta. Para cada uno de esos valores de teta. Estas probabilidades para cada uno de los valores de teta. Es decir, aquí donde está teta, en esta fórmula, aquí, voy a calcular, voy a reemplazar este teta por cada uno de esos valores que están en ese vector de posibles valores de teta. Y a calcular la probabilidad. Mire que en este caso es que una normal, recuerde que esto es una Z. Aquí está, una Z menor o igual que 2027 para el test 1. Para el test 1, 2027 menos teta sobre la desviación estándar de la media, ¿no? Que es 7 sobre punto 75 sobre 7. Listo, y lo mismo voy a hacer con el test 2 y lo mismo con el test 3. La misma probabilidad. Entonces acá, ahí está, mire.
voy a ejecutar esto para llegar allá otra vez porque... Bien. Voy aquí. No, esto aquí en esta tableta es muy incómodo. Porque no deja moverse uno con libertad, no sé por qué. Es que yo no le he cogido el hilo a la aplicación como tal. No sé si es que no le he cogido a la aplicación como tal. Ahora se me perdió. No, me voy a pasar para el computador. Definitivamente. Voy a dejar de presentar acá. Me voy a pasar a presentar en el computador. Esto es muy incómodo ahí. Vamos a reanudar la presentación. Acá. Mire, no sé si ahí está viendo la pantalla. Bien. Por aquí debo tener un archivo donde tengo eso. Se llama... Probabilidad de error tipo 2. Creo que es. Sí, este es. Bueno, mire, aquí está, mire. Aquí genero los valores de teta. Están los posibles valores de teta. 19, 9, 21, 21 y así sucesivamente. Y acá calculo la probabilidad de que una normal esté por debajo de 20-27 con una media igual a esos tetas que acabo de generar acá, con una desviación estándar de 0.75 sobre 7 y con, bueno, aquí este 4 es para redondear a 4 cifras significativas. Y eso, ahí están los valores de esas probabilidades que vendrían siendo diferentes errores tipo 2 dependiendo del valor de teta. Ese es para el test 1. Para el test 2, similar, mire, pero con 20-24. Y para el test 3, lo mismo, pero con 20-21. Y por último, aquí genero la tabla que está en el texto. Mire, aquí en la primera columna están los valores de teta. Solo aquí está traspuesta la tabla. En el texto está... Los valores de teta están arriba y tau está en... O sea, los valores de teta están en la primera fila y los valores de tau de los test están en la primera columna. Allá está el contrario, ¿no? Pero mire que son las mismas probabilidades.
Note una cosa, ¿qué es lo que queremos ver acá? Mire, para un teta de punto 19.9, estas son las probabilidades de cometer error tipo 2. Para un teta de 20.1, probabilidades de cometer error tipo 2. Así sucesivamente. Note una cosa, el test 3, mire la probabilidad de error tipo 2 del test 1, 0.9997, casi 1. La del test 2, 0.992. Y la del test 3, 0.9981. Mire, para un teta de 2021, 0.9437, 0.9043 y 0.8477. Para un teta 20.2, el test 1 tiene una probabilidad de error tipo 2 de 0.7432. El test, el 2 de 64.55 y el 3 de 53.72. Quiero que note que el test 3 tiene las probabilidades de error tipo 2 más pequeñas entre todos los tests. Para un mismo valor de teta, el test 3 tiene una probabilidad de error tipo 2 más pequeña. Y el test 3 tiene la condición también de que el error, la probabilidad de error tipo 1 está por debajo. Es un poquito más alta que la del test 1 y de la del test 2. La probabilidad de error tipo 1 del test 3 es un poquito más alta. Es del 2.5%, mientras que la del test 1 no llega al 1%. Y la del test 2 es 1.25%. La del test 3 es 2.5%, es decir, un poquito más alta, pero nótese que la probabilidad de error tipo 2 del test 3 es más pequeña que la de los otros tests. Es decir, que si escogemos un nivel de error tipo 1, digamos de un alfa 0.05, los 3 tests están cumpliendo con eso, pero el test 3 es el que menos probabilidad de error tipo 2 tiene. ¿Ya? Esos test son los que nos interesan a nosotros y son los test que vamos a estar, ahora vamos a dar la teoría de cómo conseguir esos tests con esa característica que para un error tipo 1 fijo, sea el test que menor error tipo 2, menor probabilidad de error tipo 2 tiene. Bien. Listo. Otra definición que nos da el texto acá, que esa sí no la habíamos dado todavía, esa es nueva, es la definición de función de potencia. Muchachos, muy importante en esto de la teoría de prueba de hipótesis, la función de potencia. Dice, sea un test con una función característica psi sub tau, entonces la función de potencia que la vamos a definir como pi sub tau de teta, mire que es una función que depende del parámetro teta. Dice, pi sub tau de teta es igual a la probabilidad de que la función característica del test sea igual a 1. En otras palabras, es una función que te da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y esa probabilidad queda en función de teta. ¿Ya? Ojo, función de potencia. Muy importante, la función de potencia del test. Es una función, mire, dice, el dominio de esa función, o sea, los valores, los posibles valores de teta son precisamente el espacio de parámetros. Recuerde, el espacio de parámetros es el conjunto donde varía teta y el recorrido es el intervalo 0,1. Nótese que la función de potencia es una probabilidad. Ojo, la función de potencia
te da una probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De rechazar la hipótesis nula en función de teta. La definición 4.1.17 te define lo que se llama la curva característica de operación del test. La curva CO del test. La simbolizan con beta, su tau, beta. También es una función de teta. Ojo que esta función la definen cuando el espacio alternativa. Ahí tiene sentido definir la función característica de operación. Y la definen como 1 menos la función de potencia. O sea, si tiene la función de potencia, 1 menos la función de potencia te da la curva característica de operación. Quiero ilustrar eso. Aquí hay un ejemplo que está resuelto aquí. Usted lo puede mirar en las notas. Yo quiero ilustrar ese ejemplo con el ejemplo anterior, ya aprovechando que tengo las cuentas hechas ahí en R. Vamos a calcular la función de potencia de esos tests. Función de potencia de esos tests. Vamos a graficarla, vamos a evaluarla para diferentes valores de teta y vamos a graficar esas funciones. Y lo vamos a hacer en el mismo eje en el mismo sistema de coordenadas para comparar las funciones de potencia de esos tres tests. Entonces, mire, nótese que la función de potencia te da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para ciertos valores de teta. Mejor dicho, para teta variando en el espacio de parámetros. Entonces, mire, aquí yo seleccioné para unos valores de teta que van desde 19.7 hasta 20.7 aproximadamente. Tomé 300 datos en ese intervalo desde 19.7 hasta 20.7. Y esos son los valores que voy a tomar como valores de la media de la distribución de la población. Ahí está, mire. Ahí alrededor de unos 300 valores. Mire, parte del 19.7, el primer valor para teta, y el último valor para teta es 20.7. Recuerde, ese teta es un real en realidad, pero bueno, como la distribución está centrada en 20 de acuerdo con la hipótesis nula, entonces yo tomo valores ahí cercanos a 20, desde 19.7 hasta 20.7, un rango para mirar cómo es la función de potencia en ese intervalo. Bien, mire, recuerde, ¿qué es la función de potencia? Es una función que nos da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Recuerde, cuando en el test 1 yo rechazo la hipótesis nula cuando la media de la muestra está por encima de 20-27. Mire que yo estoy calculando aquí la probabilidad de que una variable normal con media igual a las medias esas que acabo de generar ahí y con una desviación estándar de la media, que es 0.75 sobre 7, y por encima, es decir, aquí estoy calculando la probabilidad, vamos a escribirlo aquí, para el test 1, estoy calculando esta probabilidad. Probabilidad de que la variable esté por encima de 20.27, ¿ya? Donde la media con X, una variable aleatoria de media 20, de media igual a los valores que están en la media, en vector de medias de ese, y con una desviación estándar
igual a la desviación estándar de la media de la muestra, que es 0,75 sobre 7. ¿Sí? Eso es lo que estoy calculando. Que esa es la probabilidad de rechazar en el test 1, porque el test 1 dice rechace cuando la media de la muestra esté por encima de 20,27. ¿Listo? Entonces estoy calculando ahí, lo guardo en prop. Luego calculo para el test 2. Recuerde que el test 2 se rechaza cuando la media de la muestra esté por encima de 20,24. Y luego para el test 3, lo llamo prop 3. Y test 3 rechaza cuando la media de la muestra esté por encima de 20,21. Bien, vamos a calcular esas probabilidades. Ahí está. Y ahora voy a graficar. En el eje X pongo los valores de teta que yo acabo de generar, desde 19,7 hasta 20,7. Y en el eje Y voy a colocar las probabilidades que acabo de calcular, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, que sería que es lo que me da la función de potencia. Entonces, ahí va, mire. Vamos a ponerle un poquito grande, más grande para que usted lo pueda ver. Mire, esa es la forma típica de una función de potencia. Nótese que en esta prueba, así planteada, en ese test planteado de esa manera, mire que la probabilidad de rechazar cuando el teta está alrededor de 20 y eso es prácticamente nula. Y a medida que el teta se va alejando de 20, recuerde que por acá tengo las probabilidades de rechazo. Mire, a medida que el teta va alejando de 20, 22, con 20,4, la probabilidad es casi 0,8 y así sucesivamente. Con 20,6 es prácticamente 1. Ya después de 20,6, cuando el teta es mayor que 20,6, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es prácticamente 1. O sea, ese test está rechazando casi seguramente la hipótesis nula cuando el verdadero teta esté alrededor de 20,6 hacia arriba. Vamos a ver el test 2. Mire, lo voy a dibujar con rojo en el mismo sistema de coordenadas. Mire, la línea roja. Note que las probabilidades para el test 2 de rechazo son más altas que el test 1, que es el negro. Mire, son más altas la del test rojo que del test negro. O sea, la probabilidad de rechazar es más grande la del test rojo que la del test negro. Y vamos a dibujar ahora la del tercer test. Note el test azul. Es el test 3. ¿Ya? Tiene unas probabilidades de rechazar la hipótesis nula a medida que el teta se hace más grande. Es decir, a medida que se va haciendo falsa la hipótesis nula, el test 3, que es el test azul, tiene unas probabilidades más altas de rechazo. ¿Ve? Aunque, si notas la probabilidad de rechazo cuando teta es igual a 20, nota que el test azul tiene una probabilidad de una probabilidad de rechazo un poquito más alta. Recuerda, cuando teta vale 20, la potencia, en este caso, como es un test simple, la potencia de la prueba evaluada en 20 es justo la probabilidad de error tipo 1. Note que por eso voy a pasar una lista aquí por 20, una línea por 20. Vamos a pasar una línea punteada aquí, LTY, igual 20. Y vamos a ponerla de color rojo. Mire, lástima que aquí no puedo ampliar. En el computador no puedo ampliar, cosas que sí puedo hacer en la tablet. Bueno, aquí note que la probabilidad de error tipo 1 del test azul, que es el test 3, es más alta,
pero sin embargo está por debajo de 0.05, es la línea que acabo de pasar negra en estos momentos ahí. Todos los tres test están por debajo de 0.05. ¿Ya? Sin embargo, el test 3, a medida que me voy alejando de la hipótesis nula, del valor de la hipótesis nula, el test 3 tiene una probabilidad más alta de rechazar la hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que se muestra en la tabla aquella. Es que a medida que la hipótesis nula se va haciendo falsa, el test 2 tiene una capacidad más alta de rechazar. Esa es una característica que nos interesa de los tests. Definición. Se dice que el test 3 es el test más potente. Es el test más potente. De hecho, vamos a mostrar que efectivamente ese test 3 es el que mayor función de potencia tiene en comparación con todos los test que tú te puedas conseguir. Se le llama el test más potente. Mire lo que pasa, por ejemplo, en 20.2. ¿Quién tiene una probabilidad más alta de rechazo de la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa? Porque en realidad el teta no es 20, sino que es 20.2. El test 3 tiene una probabilidad de rechazo de alrededor de 0.5, ¿cierto? El que menor probabilidad de rechazo tiene es el test 1, que tiene una probabilidad de rechazo de alrededor de 0.25. El test 2 tiene una probabilidad de rechazo de alrededor de 0.30, pero el test 3 tiene una probabilidad de rechazo de alrededor de 0.5. A eso se le llama el test más potente. Mire, lo que define el texto allá como la curva CO, uno menos la función de potencia te da la función, la curva característica de operación. La voy a dibujar acá. Esa es la curva característica de operación para el test 1. Esa es la curva característica de operación para el test 2. Y esa es la curva característica de operación para el test 3. Nótese que en el caso de la curva característica de operación, el test 3 queda por debajo. Porque recuerde que es como el complemento, ¿no? Es el complemento de la función de potencia. Ahí paso una línea por 20 y una línea horizontal por 0.05, que es un valor que nos interesa de la probabilidad de error tipo 1. Bien, eso es lo que le quería mostrar acá en R con estos cálculos y gráfica de la función de potencia del test. Recuerde, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa conseguir esos tests cuya función de potencia es la más grande posible para todos los valores de teta. A esos tests se les conocen como los tests más potentes. Mire, ahí queda ese ejemplo. Ahí está resuelto, usted lo estudia. Bueno, esto del testing sesgado no lo vamos a definir. Bien. Test más potentes. Tiene que ver con la función de potencia. Ojo, cuando hablamos de test más potentes, estamos hablando de unos tests cuya función de potencia es como la función de potencia del test 3, es la línea azul. Es la función la función que tiene más probabilidad, la función de potencia es más grande sobre todos los tests. De todos los tests, aquel test que tenga la función de potencia más grande se llama el test más potente. Entonces, mire, aquí me están definiendo lo que es
el test más potente. Dice, si dentro de un proceso de juzgamiento de hipótesis, de la hipótesis nula H0, se considera H0 y H1 como hipótesis simple, conformando el sistema de hipótesis, o parten con una definición de, voy a pasarme para tablet, ya por ahora no necesito más hacer cuentas. Voy a presentar con la tablet. Bien. Mire, test más potentes. Aquí viene la definición de qué vamos a entender por el test más potente. Dice, tengo primero la definición, más adelante dan la definición para cualquier hipótesis, pero ahora nos están definiendo para una hipótesis simple. Tengo la hipótesis θ igual a θ0 frente a θ igual a θ1. ¿Listo? Se dice, el test tau asterisco con un nivel alfa. Recuerde, el nivel alfa, nivel del test, tamaño del test, tamaño de la región crítica, es la probabilidad de rechazar, en este caso, como la hipótesis es simple, es simplemente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando el θ es precisamente θ0. Dice, con un nivel alfa, se dice que es más potente para H0 que cualquier otro test tau para H0 con nivel menor o igual que alfa. Recuerde, en el ejemplo anterior, el test 3 tenía un alfa, un tamaño del test que era mayor que los otros, pero mantenía cierto nivel por debajo de 0.05. O sea, lo que hace aquí es escoger un alfa y dentro de todos los tests que tengan un nivel por debajo de ese alfa, entonces ahí es donde están haciendo la definición. Es decir, ubican un alfa de tanto y me buscan a todos los tests que tengan un nivel por debajo de ese alfa, menor o igual que ese alfa. Por ejemplo, fijan alfa igual a 0.05. Y entonces escogemos a todos los tests cuyo nivel sea menor o igual que 0.05. Es decir, cuya probabilidad de error tipo 1 sea menor o igual que 0.05. ¿Listo? Entonces dice, el test tau asterisco es más potente para H0 que cualquier otro test para H0 que tenga un nivel menor o igual que alfa. Sí, solo sí. Primero, la función de potencia del test tau asterisco evaluada en el valor de la hipótesis nula. Ojo, acá da precisamente el alfa. Segundo, la función de potencia del test tau asterisco es mayor o igual que la evaluada en θ1. Recuerde, θ1 es el valor de la hipótesis alternativa. Dice, la función de potencia evaluada en θ1 del test tau asterisco es mayor o igual que la función de potencia evaluada en θ1 para cualquier tau. ¿Sí? Para cualquier tau. Entonces, dos condiciones. Primero,
la función de potencia evaluada en el valor de la hipótesis nula te da el nivel alfa. Segundo, la función de potencia de ese test tau asterisco evaluada en el valor de la hipótesis nula es mayor o igual que la función de potencia para cualquier otro tau en ese mismo valor. Eso es lo que cumple el test azul. Eso es lo que cumple el test azul, el test 3. El test 3 cumple con esa condición. O sea, en realidad ahí no tenemos todos los posibles tests, ¿no? Pero mire que ahí lo comparamos el test 3 con el 1 y el 2 y él le gana en cuanto a la función de potencia. Eso es lo que están diciendo acá. De hecho, más adelante vamos a demostrar que ese test es el más potente. ¿Sí? Bien. Una definición y nos vamos. Bueno, la definición y damos el teorema de Neyman-Pearson y ahí quedamos. Y lo que sigue de ahí en adelante es aplicar ese teorema ese es el teorema base de este capítulo, ¿no? Es el que nos va a dar la forma de conseguir esos test más potentes, el teorema de Neyman-Pearson. Mire lo que dice la definición. Lo que vamos a definir ahora es lo que se conoce como el test de razón simple de verosimilitudes. Test de razón simple de verosimilitudes. Dice así: tienes una muestra aleatoria de una población con función de densidad f sub x de x teta. Si el sistema de hipótesis, si el sistema de hipótesis de juzgamiento de la hipótesis nula H0 es un sistema de hipótesis simple, ojo, hipótesis simple, teta igual a teta 0, teta igual a teta 1, hipótesis simple, dice, un test definido de esta manera, ojo, ¿cómo definen el test? Rechace la hipótesis nula si lambda su n es menor que K. Ahora miramos qué es ese lambda sub n y qué es K. Listo. Ese test de esa forma se llama el test de razón simple de verosimilitud. Mire qué es ese lambda. Este lambda sub n es la razón de verosimilitudes. Por eso se llama el test de razón simple de verosimilitud. Ahora, el nombre simple es porque las hipótesis son simples. Primera cosa. El nombre simple es porque las hipótesis son simples. El nombre de razón es porque es el cociente de verosimilitudes. Entonces, recuerde que esos cocientes a veces se le llaman razón, la razón de dos valores. El cociente o razón de dos valores. En este caso, tenemos una razón de verosimilitudes. Entonces, por eso el nombre de razón simple de verosimilitudes. Y precisamente lo que se hace es hacer el cociente de las verosimilitudes de las muestras. En el numerador se coloca la verosimilitud evaluada en teta 0, que es el valor de la hipótesis nula, y en el denominador la verosimilitud evaluada en teta 1, que es el valor de la hipótesis alternativa. Ese es el lambda. Ese es el lambda. Bueno, dice, si tú tomas un test de esa manera, rechazar la hipótesis nula, si la razón simple de verosimilitudes te da menor que un K, entonces a ese test se llama el test de razón simple de verosimilitud. Más adelante vamos a ver precisamente el teorema de Neyman-Pearson. Nos va a dar luces de cómo es ese K. Precisamente nuestro problema va a ser ese K. ¿Cómo encontrar ese valor de K? Que es ese K ahí en realidad para
los que tienen la inquietud, bueno, ¿cómo sacaron no, que rechace la hipótesis nula si la media de la muestra te da menos de 2021, 2027, 2024? Bueno, ¿y cómo salió ese 2024? Bueno, ya ahí nos vamos acercando a la respuesta a esa pregunta. Ese 2024 tiene que ver con ese K. Bueno, ¿y cómo salió la cuestión de que rechace si la media te da menor que? Bueno, precisamente eso sale de la razón de verosimilitud. Ahí se va aclarando por qué se toman, por qué la media de la muestra, ¿no? Y por qué ese 20, 20 y tanto. Bueno, ahí está. La media sale de la razón de verosimilitud y el K sale del teorema de Neyman-Pearson que viene ahorita. Listo, a eso se le llama un test de razón simple de verosimilitud. Entonces, cuando yo le digo, bueno, ¿cuál es el test de razón simple de verosimilitudes para probar este juego de hipótesis? Entonces tú tienes que remitirte a esta definición. Y lo que toca es hacer el cociente de verosimilitudes y, bueno, decir, no, yo rechazo la hipótesis nula si este cociente es menor que un K. Listo. Test de razón simple de verosimilitud. Listo, mire, teorema de Neyman-Pearson. El lema de Neyman-Pearson. Dice, sea X1, X2 hasta Xn una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal. Dice, si tenemos el sistema de hipótesis, nótese que tenemos un sistema de hipótesis simple, como el de la definición anterior. Juego de hipótesis simple. Y dice, el test cuya función crítica corresponde recuerde que la función crítica es 1 si se rechaza la hipótesis nula y es 0 si no se rechaza. Entonces dice, un test cuya función crítica es, vamos a mirarla acá para no confundirnos. Porque esto en realidad aquí lo que tenemos es la razón simple de verosimilitud que está allá, pero tomémoslo de esta manera. Mire ese lambda sub n que es la razón. Lambda sub n es la razón de verosimilitud, la razón simple de verosimilitud que acaban de definir en la definición anterior. Dice, un test que te dice, rechace la hipótesis nula si la razón simple de verosimilitudes, una forma de reescribir esto es esta. Lambda sub n, a cambiarle de color aquí. Lambda sub n menor que K. Una forma equivalente de decir eso, ¿no? Ahí es K mayor que lambda sub n, equivalente a decir lambda sub n menor que K. Y acá equivalente a lambda sub n mayor que K. Para verlo en términos de lambda sub n, que es la razón de verosimilitud. Entonces dice, el test cuya función crítica, es decir, la regla para rechazar, dice, rechace la hipótesis nula si la razón simple de verosimilitudes te da menor que K. En caso contrario, no rechace. Dice, es un test más potente para H0. Y aquí te dice quién es K. Siendo K una constante positiva con la condición de que la función de potencia del test evaluado en el teta cero, es decir, en el valor de la hipótesis nula, te da alfa. Ahí nos están dando la clave para obtener el K. El K es una constante positiva con la condición de que la potencia de la prueba evaluada en el valor de la hipótesis nula te da el alfa que se está eligiendo, porque te dicen el nivel del test en este caso va a ser alfa, ¿no? O sea, lo que hacen es que nos fijan el nivel de alfa, el nivel alfa, o sea, el nivel de error tipo 1, fijan el nivel de error tipo 1
y se busca el K tal que la función de potencia evaluada en ese teta 0 nos dé precisamente ese nivel de error tipo 1. ¿Listo? Bueno, ahorita ya la próxima clase hacemos un ejemplo. Muy importante este bendito teorema. Es el teorema que nos va a amargar la vida ahora, de ahora en adelante, que es el teorema que nos va a permitir hallar los test más potentes. ¿Listo? Por hoy dejemos ahí porque ya ahí faltan 7 minutos para las 12. Lo dejamos ahí. Nos vemos el próximo viernes. Vayan estudiando que esto está que se acaba y hay que ir haciendo evaluaciones, ¿no? Para eso.